Chile. Lo que nos inspira es conectar. Ingresa al especial de contingencia de AmCham Chile, la plataforma para informar a nuestros socios y a la ciudadanía de las principales contribuciones que la comunidad la pandemia. Aquí encontrarás los aportes que nuestros socios han efectuado, columnas de opinión de líderes en su industria, encuentros online organizados por AmCham para compartir experiencias, mejores prácticas y transferencia de conocimiento entre el sector público y privado. Y por supuesto, toda la información oficial sobre COVID-19. AmCham Chile. Lo que nos inspira es conectar. Muy buenos días, bienvenidos a este seminario en el que vamos a dar a conocer los resultados del primer índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile. Iniciativa inédita que representa la visión de más del 50% de la inversión extranjera directa en el país y que hemos trabajado junto con la Universidad del Desarrollo a través de su Centro de Estudios en Economía y Negocios y las cámaras binacionales de Alemania, Australia, Canadá, España, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza. Quisiera agradecer especialmente la presencia del ministro de Economía, Lucas Palacios, a Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la misma Casa de Estudios, quienes junto a un destacado panel integrado por Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, y José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios del Mercurio, analizarán los resultados de este estudio y abordarán las proyecciones de cara a los próximos años. También quiero agradecer muy especialmente a todos los socios y miembros de las cámaras binacionales que hoy nos acompañan. Las cámaras binacionales de comercio agrupamos las principales inversiones extranjeras en Chile, donde algunos de nosotras hemos sobrepasado ya los 100 años de historia en el país. Hemos sido y somos parte fundamental del desarrollo económico y social de Chile. Un compromiso que va mucho más allá de lo comercial, que ha generado empleo, contribuido al desarrollo de tecnologías que mejoran la calidad de vida, incorporación de buenas prácticas en temas como gobiernos corporativos, transparencia, medio ambiente, así como también inversión en investigación y desarrollo, además de la incorporación de temáticas enfocadas en diversidad e inclusión, entre otras. Las cámaras binacionales que hoy nos acompañan estamos comprometidas con una reactivación económica sustentable que habilite la recuperación del empleo mediante la paz social y la promoción de los principios que han hecho de Chile un país sólido y confiable para invertir. La primera versión de este índice, que cuenta con la participación de 190 empresas de diversos países de origen y sectores económicos, tiene como propósito medir la confianza de los inversionistas extranjeros en Chile en ámbitos relacionados con la certeza jurídica, la fortaleza institucional y los escenarios regulatorios y económicos, en un periodo especialmente relevante para nuestro país. Chile necesitará de inversiones significativas en un contexto global de escasez de capitales, lo que requerirá que el país avance en materia de productividad y competitividad. Los inversionistas extranjeros hemos invertido en Chile y seguimos comprometidos con el país. Si bien es cierto que el país está viviendo una etapa de cambios importantes, a lo largo de su historia ha demostrado ser un país con valores y principios que lo han hecho resiliente y sólido, abocando al diálogo y al respeto a las instituciones. Estamos confiados que así seguirá siendo, respaldando aquellos principios
que han hecho de Chile un destino confiable para invertir, como la certeza jurídica, la estabilidad de las instituciones, el Estado de Derecho, el respeto a los tratados internacionales y a los compromisos de inversión. Estos principios son esenciales para que el país continúe en la senda del desarrollo económico sostenible, junto con mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, valoramos el esfuerzo conjunto que hemos realizado con la Universidad del Desarrollo y las 8 cámaras binacionales en la elaboración de este instrumento que tendrá una periodicidad semestral, permitiéndonos visualizar la evolución de los datos entregados en esta primera versión. A continuación, le doy la más cordial bienvenida a Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, quien compartirá con nosotros algunas palabras. Matías, bienvenido y la pantalla es tuya. Muchas gracias, Sandra, por tu saludo y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer, por supuesto, a la AmCham por este trabajo colaborativo que hemos realizado durante estos meses. Por supuesto, también agradecer a nuestros panelistas de lujo que tendremos hoy día, partiendo por el ministro Lucas Palacio y también, por supuesto, Andrea, Rodrigo, Juan y José Tomás, quienes después tendrán un diálogo en relación al informe. Por supuesto, también agradecer especialmente al trabajo específico que realizó el equipo de Cristian Echeverría, el Centro de Estudio en Economía y Negocios, quienes durante estos meses, en colaboración con la Cámara y también con otras cámaras, han podido desarrollar este informe tan valioso para la toma de decisiones presente y futura de las políticas públicas, pero también de la inversión extranjera en Chile. Muy brevemente, solo comentar que teóricamente el llamado a las universidades desde hace ya más de 20 años es a trabajar colaborativamente en este ecosistema, que el ecosistema social, que está compuesto principalmente por distintos actores, pero donde hay un rol fundamental, que es el Estado, el gobierno, por supuesto también otras organizaciones, la industria y también los representantes gremiales y las universidades. Y esto, ¿por qué digo teórico? Porque muchas veces en Chile cuesta mucho. Y yo creo que este panel que tendremos hoy día y este informe que comentará y analizará Cristian y nuestros invitados es una demostración concreta y práctica de que es necesario y es posible la colaboración permanente entre los distintos actores que constituyen este ecosistema. Se habla de que los países requieren emprendimiento, los países deben ser emprendedores. Nosotros como Universidad del Desarrollo proclamamos el emprendimiento como uno de nuestros sellos característicos y un leitmotiv de alguna manera para hacer las cosas. Y el emprendimiento no solamente es un discurso, y para que los países sean emprendedores requieren, por supuesto, gobiernos emprendedores, Estado emprendedor, empresas sin duda emprendedoras, aunque casi ahí hay una tautología, y sin duda universidades emprendedoras. La manera de que las universidades sean emprendedoras es principalmente a través de la colaboración con los actores del ecosistema. Y nuevamente quiero agradecer este esfuerzo, es un esfuerzo que será permanente, que será periódico, como explicó Sandra hace un rato atrás. Y sin más preámbulo, y para dar el pase a nuestros invitados, panelistas y analistas, quiero dar la palabra a nuestro ministro de Economía, Lucas Palacio, amigo de la Universidad del Desarrollo, y posteriormente a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudio en Economía y Negocios, y quien es el responsable de este análisis y de este estudio, que después comentará posterior al ministro los resultados en profundidad del informe. Ministro, la palabra es suya. Muchas gracias, Matías. Felicito a la Universidad del Desarrollo, institución que le tengo un especial afecto por razones evidentes. Y también felicito a la AmCham por esta iniciativa, por esta innovación, por este desarrollo, por este emprendimiento, que ojalá se pueda mantener en el tiempo y se siga enriqueciendo. ¿Y por qué es tan importante este informe? Porque Chile es un país pequeño, extraordinariamente abierto al mundo. Más del 50% del PIB de Chile depende del comercio internacional. Así de abierto es nuestro país. Tenemos tratados de libre comercio, tenemos 29 tratados de libre comercio con 66 países. Y nuestro modelo de desarrollo, por lo tanto, es dependiente también de la deriva del mundo internacional.
Y eso no solamente es en términos de comercio, sino que también en términos de inversión. Y por lo tanto es muy importante conocer qué es lo que están viendo los inversionistas extranjeros respecto de nuestro país. Nuestro país no solamente requiere de capitales nacionales para su modelo de desarrollo, sino que también de capitales internacionales. Y por eso yo quiero destacar este trabajo, al menos por 3 razones. En primer lugar, por la injerencia que tiene la inversión en la creación de desarrollo, de creación de valor y de empleo. Es absolutamente fundamental y quizás de aquí en adelante va a ser aún más importante de qué manera vamos a generar las condiciones para poder invertir en Chile, en un contexto más movido, en un contexto quizás de algún nivel de incertidumbre, en un contexto que tenemos que subrayar o fortalecer la competitividad de nuestro país respecto de otros países que también podrían traer inversión extranjera e inversión nacional. En segundo término, este estudio es muy importante porque nos permite ver de qué manera, cuál es la percepción de los inversionistas internacionales, extranjeros, respecto de nuestro país, porque a veces desde Chile podemos estar muy cerca de los árboles y eso no nos está permitiendo ver el bosque. Y eso también es muy importante y permanentemente en reuniones que tengo con inversionistas nacionales y extranjeros veo algún nivel de diferencia. Y por lo tanto también es muy importante conocer esa percepción en detalle. Y en tercer lugar, es fundamental porque haciendo un registro, conociendo cuál es la visión de los inversionistas internacionales, extranjeros en Chile, nos permite mejorar nuestra política pública para mejorar las condiciones de inversión. O sea, esto es algo que es absolutamente fundamental y al menos por estos 3 motivos yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho, además un trabajo tremendamente amplio. 190 empresas, comentaba Sandra Guasóquer en un principio, 190 empresas en diversos países. Quizás el paso siguiente es incorporar a China y América Latina, que también son países extraordinariamente importantes, y así vamos enriqueciendo esta visión que desde el extranjero hay en nuestro país. Y respecto a los resultados, ya lo van a comentar los panelistas en forma exhaustiva, así que solamente voy a tocar un par de cosas. Se abordan desde distintos horizontes. El horizonte inmediato, luego a 3 meses y luego un horizonte a 3 años que es más general, ¿cierto? Y eso también es interesante porque de alguna forma muestran de qué manera debieran ir evolucionando las expectativas de acuerdo a lo que vamos consiguiendo. Y en el horizonte inmediato, que todavía está bastante revuelto, estamos sujetos a algún nivel de incertidumbre, ¿cierto? Destaca la minería. Yo quiero destacar la minería. La minería se ha mantenido firme. Además, la minería, dentro de los proyectos de inversión más grandes, nosotros hacemos un registro en el Ministerio de Economía, 228 proyectos de inversión de más de 100 millones de dólares, que suman 69 mil millones de dólares en 5 años, el 40% son proyectos mineros. Eso significa que nuestro país es y seguirá siendo un país minero, y que atrae mucha inversión en esa materia. Y además que hay algo que es importante, y cuando hablamos de grandes proyectos de inversión, esto arrastran a un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, también quiero refutar esa idea de que aquí las importantes son las pymes. Por supuesto que son importantes las pymes, pero también las empresas grandes son absolutamente significativas. Estamos hablando de una gran integralidad cuando hablamos de la economía chilena, y por lo tanto todas las empresas son importantes, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Y hay que generar las condiciones para que cada una de esas empresas de esos tamaños puedan hacer sus proyectos de inversión y puedan ayudar a sacar el país, al desarrollo del país. El otro sector que destaca el inmediato es salud, por razones evidentes. Salud ha dado muestra en este último tiempo, no solamente en el trabajo para poder abordar el coronavirus, sino que en general en la red de distribución y la forma en que hemos podido atender a las personas que de alguna manera ha sido mejor en muchos aspectos de otros países desarrollados que se han visto enfrentados al dilema de la última cama, cosa que nosotros no nos hemos visto enfrentados. Y aquí quiero subrayar y destacar el apoyo del sector privado. Me toca liderar la mesa público-privada, ahí veo a Juan Sutil, que es presidente de la CPC, y en conjunto con una serie de gremios, lo que ha logrado la CPC es colaborar con el sistema hospitalario, trayendo, por ejemplo, a Chile los respiradores artificiales, qué sé yo, ayudando con la distribución de medicamentos, de cajas de alimentos,
Y yo puedo decir con mucho orgullo que el sector privado en Chile demuestra de las donaciones, que son más de 120.000 millones de pesos, las cifras más altas del mundo. Y eso es algo muy positivo de destacar. En tercer lugar, transporte y telecomunicaciones en lo inmediato genera una condición muy positiva, ¿cierto? En lo inmediato se destaca la red 5G y eso nos va a permitir entonces una gran red de desarrollo en lo logístico en Chile. Y estamos observando en las próximas semanas, meses, vamos a ver inversiones muy significativas en materia tecnológica en nuestro país. Después, si nos vamos a 3 meses, ¿qué es lo que se está viendo que se va a desarrollar con fuerza? Servicios no financieros, inversiones tecnológicas, lo que comentaba, data centers, etcétera. Y la verdad es que va a ser bien impresionante las empresas que se van a venir a instalar en Chile, incluso con las condiciones actuales, porque están viendo en Chile una posibilidad de desarrollo logístico desde América Latina hacia el Asia-Pacífico, lo cual va a generar cualquier cantidad de opciones de desarrollo de empresas y de empleo. Y también, como siempre, está la minería, como comentaba anteriormente. Entonces, yo lo que quiero destacar también es que en este estudio se rescata la positiva evolución que ha tenido nuestra economía respecto de las expectativas que durante los primeros meses de la pandemia se estaban delineando hacia el futuro. Y desde ese punto de vista, si bien este año ha sido muy complejo, hemos perdido muchos empleos, vamos a decrecer en nuestra economía el crecimiento, pero en menos medida que nuestros países vecinos. Y eso es porque nuestro país ha demostrado una cierta resiliencia para poder ponerse de pie. Y ojalá que los hechos que hemos visto en estos últimos días, estos brotes de violencia, que a ratos parecen ser más nocivos incluso que los brotes del coronavirus para el desarrollo de la economía, se mantengan acotados, porque eso sí que podría retrasar toda la estrategia que tenemos para ir recuperando los empleos que tantas personas necesitan. Después, desde el punto de vista de un contexto más general, también hay cosas que son súper interesantes en este estudio. Evidentemente que se levanta el tema de la estabilidad social, la seguridad, el crimen. Y eso es algo que es bien importante. Decía anteriormente que la violencia puede ser un virus quizá más nocivo para el desarrollo de la economía, para la recuperación del empleo y para la recuperación de la inversión. Por lo tanto, es importante ponerle coto lo antes posible. Y aquí, cuando se habla de manifestaciones, son muy distintos hablar de manifestaciones que de delincuentes. Por un lado están los manifestantes, por otro lado están los delincuentes. Y a mí no me gusta cuando se les mezcla, mire, aquí están los manifestantes pacíficos y están los manifestantes violentos. No, unos son los manifestantes, que en democracia lo pueden hacer, y otros son los delincuentes. Y ahí hay que hacer una completa diferenciación. Y al decir esto, yo estoy defendiendo a todos aquellos emprendedores que durante estos últimos meses les ha costado mucho salir adelante. Y también estoy defendiendo a las condiciones que necesitamos para que la inversión en Chile fructifique, florezca, genere desarrollo y genere empleo. Y ahí no tenemos que tener dos voces respecto de eso. Tenemos que ser absolutamente claros respecto de la condena y de la acción contra la violencia, contra la delincuencia. Y esa es una acción que cada uno tiene que ocupar el rol que le corresponde. Las universidades por su lado, los centros de estudio por otro lado, los parlamentarios. Muchas veces veo a parlamentarios de oposición condenar la violencia, pero ahí están durmiendo todavía los proyectos de ley que lo que hacen es justamente esos 12 proyectos de ley que lo que hacen es fortalecer la paz en nuestro país. Esos proyectos de ley son para fortalecer la paz. Entonces, si es que tenemos un discurso de paz, entonces hay que votar los proyectos de ley que nos permiten construir la paz en Chile. ¿Para qué? Para recuperar los empleos, para recuperar la inversión, para que Chile siga siendo, así como en las últimas décadas, un país que destaca sobre el resto para poder invertir. Después, otra cosa positiva que plantea este estudio es que la percepción, a medida que va pasando el tiempo, se va tornando más positiva. Eso significa que existe una buena percepción institucional de nuestro país, que Chile está conduciendo sus procesos sociales, sus procesos políticos institucionalmente. Y eso va muy en línea con lo que yo observo cuando tengo reuniones con las cámaras binacionales, con los inversionistas internacionales. Lo que yo observo es que Chile ven con buenos ojos el proceso, la forma en que se ha conducido el proceso en Chile. Y es responsabilidad de todos nosotros que lleguemos a buen puerto y que logremos
las condiciones para poder delinear el futuro de nuestro país para las próximas décadas de buena forma, considerando lo que somos y lo que queremos ser. ¿Y en qué otras cosas estamos especialmente bien expectados? En movilidad de factores y productos, infraestructura digital, telecomunicaciones, es decir, una revolución industrial 4.0. Lo que se ha dicho revolución tecnológica. Nuestro país tiene que incorporar la tecnología en forma eficaz. Lo hemos hecho durante la pandemia. Este proceso de la pandemia ha acelerado los procesos, por ejemplo, de digitalización de empresas a todo nivel. Ya estoy conversando por distintos sectores industriales para poder delinear una política industrial 4.0, en donde podamos incorporar la tecnología y transformar a Chile en un país señero en esa materia. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar la capacidad de lenguaje. Necesitamos ser un país más bilingüe para poder estar mejor inserto en el ambiente internacional, para poder también facilitar la atracción de capitales extranjeros. Otro aspecto positivo, otro aspecto donde tenemos que mejorar son el orden regulatorio. Somos muy complicados para poder invertir en Chile. Somos el país más complejo de la OECD para invertir. Tenemos más de 400 permisos en más de 50 instituciones públicas. En promedio, en Chile, para un proyecto de inversión, se requieren 147 permisos. Además, nos demoramos mucho. Eso lo estamos acometiendo desde el Ministerio de Economía a través de la oficina GPS para poder disminuir los procesos, y con el trabajo que estamos haciendo vamos a lograr disminuir en un 30% los tiempos y la simplificación también de trámite. No estoy hablando de un tema medioambiental, de un tema de las normativas que tienen que ver con las comunidades, sino que lo que estoy hablando es simple y puramente burocracia, complejidad regulatoria. Nada más que eso, y eso es lo que estamos acometiendo. Y lo otro que es importante, que destaca el estudio, es que tiene que existir una mayor interrelación entre lo público y privado, lo cual también estamos acometiendo a través de la mesa público-privada, que nos reunimos semanalmente. Hemos generado subconjuntos, subgrupos de trabajo para ir avanzando en distintas materias, porque no se concibe un desarrollo en Chile en donde esté disociado lo público de lo privado. El sector privado representa un 75% de la economía en Chile y un 81% de la inversión. Por lo tanto, cualquier desarrollo futuro de nuestro país requiere del sector privado. El sector privado son los nacionales y también son los extranjeros. Todo lo cual está contenido en este estudio, que agradezco muy profundamente, así como también esta invitación, Matías. Muchas gracias. Bien, voy a dar comienzo entonces a la revisión de las principales conclusiones del estudio y partir un poquitito, quizás dando el contexto de qué se trata, cuál es el propósito. El propósito de este estudio es identificar las percepciones de las empresas que hacen inversión extranjera directa en nuestro país, en lo esencial que sienten que es relevante para el clima de negocio, y con la intención final de contribuir tanto a predecir el comportamiento de las empresas de inversión extranjera directa en sus actividades de inversión, de empleo, contratación, nuevos proyectos, ¿cierto? Por regiones, por zonas, pero adicionalmente contribuir también a la gran sociedad, como decimos en el Centro de Estudio de Economía y Negocio, a estas audiencias amplias a las cuales están dirigidas todos nuestros estudios, es decir, no solo a los tomadores de decisiones digamos, de alto perfil, por decirlo así, como el ministro Palacios, por ejemplo, o inversionistas extranjeros directos de empresas que tienen multinacionales o casas matrices en el exterior, sino que también de la ciudadanía, porque en nuestra percepción hay una suerte de cierto desconocimiento de que las empresas de inversión extranjera directa son empresas, funcionan en un territorio y hay precondiciones que son necesarias y otras que son ventajosas, convenientes de tener para el desarrollo adecuado de sus actividades. Entonces, queremos contribuir a una mayor visión, una mayor visibilidad de los ámbitos de preocupación de las empresas que hacen inversión extranjera en Chile, inversión directa. Este proyecto partió, y quiero agradecer también que partió hace 1 año y medio atrás, en verdad. Empezamos los rudimentos de la investigación y de construir esto con una barrera internacional bien importante de todas las formas en las cuales se mide percepción o disponibilidad de hacer inversión en países y en regiones del mundo.
Y esta iniciativa fue originada hace un año y medio atrás por un acercamiento de Cristóbal Plaza, a quien quiero agradecer, y de Daniela Cancino, y junto con el equipo del CEN, en este trabajo silencioso, tras bambalinas, finalmente estamos lanzando este primer reporte, que esperamos contribuya en lo que ya señalé. Y se basa en la medición de percepciones, que es una metodología de las ciencias sociales ya bastante antigua, en que se ha encontrado como milagrosamente que cuando se pregunta un número grande de personas respecto de un fenómeno, de una variable, de un comportamiento, en general, la media de este grupo amplio de personas, que pueden muchas de ellas no tener idea de lo que se está preguntando o tener alguna percepción parcial solamente, pero el conjunto de todas las percepciones eh, misteriosamente tiene un error de predicción muy bajo, es decir, casi coincide con lo observado cuando ya se observa finalmente en tiempos posteriores. Entonces, en el fondo, el mensaje de estas encuestas y esta metodología también es un mensaje no solo de metodología, sino que un mensaje social a la sociedad. Es decir, que todas las visiones contribuyen a configurar el norte, ¿no? El norte de lo que está ocurriendo. Si se excluye una punta o otra punta de las visiones, en general los errores de predicción aumentan. Entonces, aquí lo que hicimos fue barrer básicamente con el mayor número posible de empresas que hacen inversión extranjera directa en Chile, sabiendo que nos concentramos en 9 países de origen, y hay más países de origen de inversión extranjera directa en Chile, pero estos 9 países de origen, sin embargo, en conjunto determinan más del 50% de la inversión extranjera directa en Chile. Entonces, si bien no es el universo completo, estamos apuntando a un segmento bastante relevante, ¿no? y que genera un error de predicción estadístico bajo. El estudio indagamos en 2 grandes áreas de indagación de percepciones, y en esta presentación me voy a concentrar solo en una, que es la más novedosa y donde hay más quizás cosas que comentar en este tiempo escaso. La primera área es de contexto de la inversión extranjera directa en Chile. Y ese contexto está en 4, digamos, conjuntos de aspectos. Primero, el contexto general, que se refiere a lo que se llama en economía los fundamentales, la percepción de fundamentales que tienen inversionistas extranjeros directos en Chile sobre nuestra economía. Y después, también dentro de este contexto general, están las precondiciones de factores, de acceso a factores, tecnología, recursos naturales, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, en fin, la lista de factores necesarios para el desarrollo de las actividades. Luego está un contexto institucional, que vamos a ver los detalles de las variables, qué es lo que es mide y lo destacable. Un contexto regulatorio, que incluye lo regulatorio ambiental, como un acápite, y las percepciones de los inversionistas extranjeros directos en Chile respecto de las actitudes de la sociedad hacia la inversión extranjera directa en el país. Y la segunda área, que es la que no voy a tocar, es la de confianza empresarial propiamente tal, con las metodologías tradicionales que medimos todos los meses, en general la confianza empresarial a nivel nacional, y aquí lo hicimos para la inversión extranjera directa. Y en lo grueso les anticipo desde ya que no notamos ninguna diferencia relevante digna de destacar también. Es decir, coinciden las percepciones económicas de las empresas de inversión extranjera directa con las percepciones que medimos tradicionalmente en la encuesta de confianza empresarial que sale publicada todos los meses. Como ya se señaló, son casi 190 empresas de un universo de 680, que son todas las empresas asociadas a estas cámaras que desarrollan inversión extranjera directa en Chile. Y estos 9 países de origen básicamente representan más del 50% del total de inversión extranjera directa en el país. Ahí tenemos la tabla de los sectores, una distribución sectorial bastante amplia, pero los primeros 3 sectores más importantes de inversión extranjera directa en nuestro país son el sector industrial, la minería y los servicios no financieros. Y por países de origen, los primeros países, digamos, que agrupan casi el 50% de la inversión extranjera directa en el país son Alemania, Estados Unidos y España. En general, las muestras está constituida por empresas grandes. 2/3 de la muestra son empresas grandes, luego un grupo de empresas medianas y después pequeñas. Vamos a las conclusiones directamente, porque aquí es donde quizás hay más que, digamos, hechos que rescatar y que hacer emerger. Primero, mirando los 4 contextos de este contexto en el cual se realiza la inversión extranjera directa, los 4 contextos en los cuales les preguntamos a las empresas, que fueron el contexto general, el contexto institucional, el contexto regulatorio y el contexto social.
Y llama la atención inmediatamente de que en lo que tiene relación con el contexto general, las visiones son más negativas. Las líneas rojas y naranjas, si vemos así visualmente, no espero que nadie lea ningún número ni ninguna letra de lo que está en estos gráficos. Solo quiero el primer impacto visual, el efecto visual de lo que dice nuestra mente cuando vemos estos gráficos. Nos dice que el gráfico superior izquierdo del contexto general predomina, tiene en promedio está casi 50%, casi en la mitad de todas las áreas, o un poquito más quizás, visiones con distintos grados de negatividad respecto de lo preguntado en ese contexto general. Y sin embargo, en los otros tres contextos se ve que predominan las barras grises y verdes, que son las barras grises de neutralidad y las verdes de distintos grados de percepción positiva respecto de esas variables. Entonces, vemos en el contexto institucional todas las variables del contexto regulatorio y del contexto social en que predominan visiones neutrales y positivas. Sin embargo, en el contexto general predominan marginalmente las visiones negativas, pero se nota que hay un sesgo, una carga mayor, digamos, de percepciones negativas que percepciones neutrales y positivas. De hecho, si uno mira el peso que tienen las barras verdes, la zona verde en el contexto general, es menor que en todos los otros tres cuadrantes, ¿cierto? Entonces, es una primera conclusión, es decir, hay una percepción más adversa de lo que aglutinamos en contexto general que respecto de todos los otros contextos que también son relevantes para la inversión extranjera directa. Y vamos ahora a qué es lo que hay, ¿okay? ¿Cuáles fueron los hallazgos en relación con el contexto general? Bueno, un primer hallazgo es que básicamente 2/3, ¿cierto?, de las percepciones sobre el contexto general fueron predominantemente negativas. Vemos las barras que exceden de 50% y esos son, por ejemplo, las percepciones respecto de la seguridad nacional y el crimen. Un 80% de las respuestas fueron negativas o muy negativas al respecto, evaluando la situación actual. Sin embargo, muestra una pequeña mejora hacia 3 años, en perspectiva de mediano plazo. También el funcionamiento del Estado de Derecho llama la atención que la mitad de las respuestas caen en terreno negativo respecto a este aspecto, también respecto de la institucionalidad política. Pero nuevamente vemos mejoras en perspectivas de estos 3 aspectos en una visión de 3 años. También en los aspectos, digamos, adversos, ¿cierto? La percepción sobre la estabilidad social, sobre la estabilidad política y la estabilidad institucional es mayoritariamente negativa, con distintos grados de negatividad. Pero todas ellas también muestran mejorías de aquí a 3 años. Es decir, de este gráfico y este análisis se desprende que en los aspectos más adversos, percibidos como más adversos para la inversión extranjera directa en Chile por parte de los inversionistas, muestran mejorías de aquí a 3 años, pese a la percepción bastante... y en lo positivo, porque no todo es malo, en lo positivo hay, por ejemplo, una fortaleza que es reconocida internacionalmente en nuestro país, reconocida también en esta encuesta por los inversionistas extranjeros directos, fortaleza de la institucionalidad económica y financiera. Eso está evaluado mayoritariamente neutral o positivo. Así como también la estabilidad económica, que también es otra fortaleza nuestra, de nuestra economía, y ambas, sin embargo, perdón, la institucionalidad económica y financiera, en percepción de los inversionistas, hay un pequeño deterioro mirando de aquí hacia 3 años, o podría haberlo, digamos, de acuerdo a las percepciones, y la estabilidad económica hay alguna mejoría. Entonces, eso es lo que nos muestra este cuadro resumen, digamos, de lo preguntado en lo que llamamos los aspectos fundamentales. Los fundamentales, como se llama en macroeconomía, de percepción de esas cosas estructurantes de una economía para la determinación del contexto del clima de negocio. Ahora, también en el contexto general, indagamos sobre las percepciones de las empresas en relación con la disponibilidad de factores, porque la inversión extranjera directa no solo, las empresas desde casas matrices, multinacionales, no solo miran si están esos fundamentales en su lugar, sino que puede que estén los fundamentales, que un país sea ordenado, tenga, en fin, institucionalidad, pero que tenga severas restricciones al acceso a los recursos. Y en nuestro caso, cuando preguntamos, por ejemplo, el acceso a recursos de terrenos y disponibilidad de terreno de propiedades, materias primas, ubicación geográfica del país, la facilidad de instalarse, en migrar desde y hacia el país, o la facilidad de importaciones y exportaciones que tienen que ver con la inserción comercial, ¿eh?
o la facilidad de movilidad de capitales, que tiene que ver con la inserción financiera del país. Todos esos son evaluados muy positivamente. Un poco menos positivamente, de hecho, casi adversamente en lo grueso, es la capacidad bilingüe, la evaluación que hacen las empresas de inversión extranjera directa de la capacidad bilingüe de la fuerza de trabajo. Aquí, más de la mitad de las empresas tienen visiones negativas o muy negativas respecto de eso. Y sin embargo, predominan las visiones positivas en 2/3, 70% de las respuestas, más de eso, casi 75% de las respuestas, muestran una evaluación neutral o positiva respecto del talento y habilidades de la fuerza de trabajo, que eso coincide con lo que muchos analistas y estudios de la OECD han destacado siempre, digamos, el buen nivel de calificación de la fuerza de trabajo en Chile y de los trabajadores. En otros aspectos de disponibilidad de factores, básicamente capacidad de desarrollo tecnológico, con mayoritarias respuestas neutrales y positivas de valoración o de percepción, ¿cierto? La capacidad de innovación y emprendimiento, que es algo que nuestro país ha tenido una ola tan fuerte, digamos, de desarrollo en los últimos 10 años, es claramente reconocido y evaluado positivamente, predominantemente positivo. La infraestructura digital y de telecomunicaciones, aún más positivo de hecho es casi la más positiva junto con la percepción sobre la infraestructura comercial y productiva. Son las dos percepciones por lejos más positivas en esta disponibilidad de factores, digamos, existentes. Sin embargo, la evaluación no es tan positiva, casi igualmente balanceada entre visiones negativas versus visiones neutrales y positivas sobre la calidad del medio ambiente, en primer lugar, y respecto de la coordinación entre entidades públicas, que es algo que el ministro destacó y señaló en su introducción. Y aquí hay una pregunta interesante que les preguntamos a las empresas también, porque la disponibilidad de factores tiene que ver también, es un aspecto relativo, es decir, en comparación con otros países. Y les preguntamos por su disponibilidad o en qué grado estaban considerando también invertir en otros países comparables a Chile. Y mayoritariamente, más del 80% de las respuestas fueron neutrales o que positivamente estaban considerando invertir en otros países o de forma muy positiva estaban considerando también invertir en otros países. Entonces, en el fondo esto lo que indica es que las empresas que invierten en Chile también tienen alternativas de inversión y las consideran, y las están considerando y declaran que lo están haciendo. Entonces, eso indica que la inversión extranjera directa está en un mercado global, estamos, un país, estamos en un mercado global de capitales, un mercado global de tecnología, de transferencias, en buenas prácticas y de todo lo que involucra, digamos, cuando una empresa de economías avanzadas y de estándares avanzados que están generalmente algunos años o décadas quizás adelantados respecto de nuestra adopción de estándares en todo orden de cosas, esas empresas las que están en Chile, también tienen alternativas y lo declaran abiertamente. El segundo gran ámbito de contexto es el contexto institucional, y aquí la evaluación fue predominantemente positiva, o sea, mayoritariamente positiva en todos los aspectos preguntados, y más aún mejora o se mantiene en varios de ellos, aunque hay algunos que muestran algún deterioro hacia adelante en las percepciones de mediano plazo. Vamos por partes. El aspecto peor evaluado, que todavía es mayoritariamente neutral y positivo, sin embargo, es el funcionamiento de las instituciones. Pero se ve una mejoría en el mediano plazo. Las políticas del gobierno hacia la inversión extranjera directa también son percibidas como mayoritariamente positivas o neutras. Así como también el respeto y exigibilidad de los derechos de propiedad, es decir, el imperio de la ley, ¿cierto? Respecto a los derechos de propiedad, el 80% de las percepciones prácticamente muestran una visión positiva o neutral. Sin embargo, se ve un pequeño deterioro en las expectativas de cómo va a evolucionar este ámbito, este aspecto, digamos, en los próximos 3 años. El marco legal e institucional pro negocio, es decir, favorable para el desarrollo de negocios y actividades en el país, también mayoritariamente el 80% de las respuestas lo perciben como neutral o positivo. Sin embargo, se ve también hacia mediano plazo un retroceso, digamos, en la evaluación de cómo puede evolucionar, según lo que se sabe hasta ahora o lo que perciben hasta ahora las empresas de inversión extranjera directa. Y el marco legal e institucional para el cumplimiento de los contratos también muy favorablemente evaluado, con
mayoritariamente visiones positivas, seguidas de neutrales y un 80%, más de un 80% de las respuestas. Pero nuevamente este es otro de los aspectos en los cuales se percibe en forma no dramática, pero se percibe algún deterioro en las perspectivas hacia adelante. En cuanto al contexto regulatorio, también la conclusión es predominantemente positiva o neutral, y minoritariamente percepciones adversas en todo lo preguntado, salvo en lo que es la eficiencia de los procesos y permisos medioambientales. Y aquí, de lo preguntado, digamos, llama la atención de que si bien hay una percepción mayoritariamente neutral o favorable respecto de las regulaciones mismas ambientales, ya en la regulación y legislación ambiental, sin embargo, los procesos de cómo se implementan son evaluados más adversamente. Digamos, la mitad de las respuestas son adversas al respecto. Sin embargo, en estos dos aspectos se visualiza una mejoría en el mediano plazo, así como también en la eficiencia de los procesos administrativos, regulatorios y legales, que se evalúan aproximadamente un poco más del 40% en forma adversa, pero hay mejoría en la visión hacia adelante. Y los otros aspectos, bueno, estabilidad de los procesos administrativos, regulatorios y legales, se ve favorablemente. El ambiente tributario es el que tiene mejor evaluación en todos estos ámbitos preguntados, estos aspectos preguntados. Así que, conclusión global, digamos, en lo grueso, se percibe mejoría en casi todos los aspectos evaluados en este conjunto de contextos, ¿cierto? En promedio, ¿sí? Salvo en el caso de la estabilidad de los procesos regulatorios, que se percibe que se mantendría, ¿sí?, de aquí adelante. Y el ambiente tributario, que hay un pequeño deterioro, pero no es muy dramático el cambio que se percibe. En cuanto al contexto social, que está al corazón de nuestra coyuntura, nos llamó la atención que las percepciones que tienen las empresas de inversión extranjera directa sobre lo preguntado en el contexto social son neutrales o positivas, predominantemente, y muy predominantemente. En promedio, de hecho, en torno al 75% de las percepciones son neutrales o positivas, lo cual llama la atención porque estamos tan sumergidos, digamos, inundados por la efervescencia social del proceso en el que estamos. Y al preguntarles, por ejemplo, por la coordinación entre entidades públicas y la sociedad, ahí es el punto más complejo, digamos, porque ahí 60% de las respuestas son negativas o muy negativas actualmente, pero sin embargo muestran una mejoría en la percepción de aquí a 3 años, de mediano plazo. Este es el punto más adverso de todo lo preguntado. Y el resto de todas las percepciones son mayoritariamente neutrales o positivas. Por ejemplo, las percepciones y actitudes de la sociedad hacia la inversión extranjera directa en nuestro país son en un 65% favorables o neutrales, y se ve que mejoran hacia adelante aún más, pasando a ser casi el 80% neutrales o favorables pasada esta coyuntura en la cual estamos, de aquí a 3 años. Respecto de la percepción de stakeholders nacionales clave respecto de la inversión extranjera directa, también la evaluación es mayoritariamente un 80% neutral o positiva. Stakeholders locales, porque muchas empresas tienen expresión territorial, tienen actividades territoriales que afectan territorios y comunidades. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen esas empresas que afectan territorios y comunidades sobre las actitudes de esos stakeholders, los líderes locales, las comunidades, las organizaciones de base, los sindicatos, en fin, asociaciones de productores pequeños? Y la percepción que declaran las empresas de inversión extranjera directa es en un 80% de las respuestas prácticamente neutrales o favorables. Es decir, cómo perciben las empresas de inversión extranjera directa las actitudes de esas stakeholders locales, las perciben como neutrales o favorables hacia la inversión extranjera directa. Respecto también de la actitud, o digamos, las percepciones y actitudes respecto de las autoridades gubernamentales en todo el nivel, no solo del gobierno central, sino que toda la estructura del aparato del gobierno, en sus expresiones regulatorias, en organismos territoriales, gobiernos regionales, en fin, y hasta el nivel municipal. En general, la declaración es que
2/3, 70% o más de las respuestas muestran neutralidad o percepciones favorables hacia las empresas. Respecto a los trabajadores, bueno, los trabajadores, ¿cómo perciben las empresas de inversión extranjera directa las actitudes de sus trabajadores o de los trabajadores hacia las empresas? Y es cercana al 80% neutral o favorable. También las percepciones que las empresas perciben respecto de sus clientes y usuarios, un 85% en lo grueso de las respuestas perciben actitudes neutrales o favorables hacia las empresas que realizan la inversión extranjera directa. Después las percepciones y actitudes de las comunidades y los líderes locales, ahí hay un poquitito menor énfasis, digamos, o sea, de las respuestas neutrales y positivas, que llega en torno al 65% aproximadamente de respuestas favorables o neutrales. Y la autopercepción de las empresas de inversión extranjera directa en cuanto a su desempeño respecto de la sociedad y el medio ambiente, que si se quiere, esta pregunta puede tomarse o interpretarse como una pregunta de autoevaluación. ¿Cómo evalúan las empresas de inversión extranjera directa el desempeño del sector corporativo en Chile respecto de la sociedad y el medio ambiente? Y la percepción que declaran las empresas de inversión extranjera directa es cercana al 75%, o sea, 3/4 partes de las respuestas declaran visiones neutrales o favorables, y 1/4 parte de las respuestas declaran visiones negativas respecto de cómo perciben el rol de las empresas hacia la sociedad y el medio ambiente. Entonces, en el fondo, si se quiere, esta pregunta es la de la, entre comillas, autocrítica de las empresas de inversión extranjera directa respecto de su gestionario o de la incluso más allá, de la gestión y el modo de operación de las empresas en nuestro país en general, del sector corporativo. Así que con eso termino. Creo que me pasé 2 minutos del tiempo. Agradezco la paciencia y espero que queden varias preguntas más, digamos, durante la realización del webinar. Y ahora quiero dejar con ustedes a José Tomás Santamaría, quien va a conducir el panel que viene a continuación. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días a todos. Quiero partir por agradecer a la AmCham, a la Universidad del Desarrollo y a las otras 8 cámaras binacionales por invitar al Mercurio a moderar este seminario en donde vamos a lanzar este índice de confianza, un índice que me parece va a ser un insumo clave importante para ir midiendo la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en nuestro país y además poder ir midiendo eso en la perspectiva del tiempo. Por lo tanto, por lo mismo, el hecho de que sea continuo en el tiempo, creo que le va a enriquecer muchísimo y va a ser un aporte en el debate. Para desmenuzar estos datos que nos ha dado cuenta Cristian, tenemos 3 tremendos invitados. El primero es Juan Sutil. Juan es un destacado empresario, es fundador de Empresas Sutil, es un holding agroindustrial que incluye filiales como Coagra, Pacific Nut, Viña Sutil, entre varias otras filiales. Desde marzo de 2020 preside la Confederación de la Producción y el Comercio, que es la máxima entidad gremial empresarial de nuestro país. También nos va a acompañar para entender estos resultados Rodrigo Valdés. Rodrigo es doctor en economía en el MIT, además es licenciado en economía, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Rodrigo fue ministro de Hacienda de Chile y hoy es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Y también nos va a acompañar Andrea Tockman. Andrea es ingeniera comercial, mención en economía de la Universidad Católica y PhD en economía de la Universidad de California, Berkeley. Desde 2014, Andrea se desempeña como la economista jefe del holding de inversiones Quiñenco, uno de los principales grupos económicos de nuestro país. La idea es que para comenzar esta conversación, para calentar los ánimos, cada uno de ustedes 3, en unos no más de 5 minutos, elaboren una reflexión inicial respecto de los resultados
de este informe. El orden de las presentaciones va a ser Juan, después Rodrigo y después la Andrea. Te escuchamos, Juan. Tienes que desmutear tu... Ok, ahora sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias a CHAMP, Universidad del Desarrollo, el Mercurio y a los colegas panelistas por la oportunidad de estar compartiendo hoy día con ustedes. Tengo una presentación muy breve que es la siguiente. No sé si se ve en cámara. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Ok. Bueno, el rol de la inversión extranjera directa es clave para la reactivación. Hay un ejemplo muy claro que por cada 10% del aumento de la inversión en infraestructura, que básicamente es inversión extranjera, el PIB chileno debería crecer en torno al 1.6 anual, con el consiguiente aumento en empleo, disponibilidad de infraestructura adecuada para impulsar el desarrollo. También la inversión extranjera directa tiene un compromiso de largo plazo con el país. Se difiere respecto a una inversión de corto plazo, como es la compra de una acción o la construcción de un edificio. Aquí estamos hablando muchas veces de compromiso con un plazo de 10, 30, 50 años. No hay que olvidarse que la ley de concesiones permite concesiones hasta 50 años. Por lo tanto, es demasiado importante la inversión extranjera como player y como socio estratégico para un país como Chile. El inversionista extranjero, por cierto, busca estabilidad, certeza y reglas claras. Y eso hace disminuir los riesgos y hacer más competitiva esta inversión. La competencia internacional por alta liquidez de capitales hoy día, post pandemia, aumenta estas oportunidades y también las disminuye. Y este es un tema no menor que tenemos que tener hoy día en la mirada nuestra como país, dado que el mundo es más pobre, los recursos son más escasos, las inversiones y los países van a querer competir por ello y especialmente en infraestructura, y por lo tanto nosotros tenemos que tener índices positivos y institucionalidad, por cierto, positiva. Tenemos riesgos, y esos riesgos están asociados al estallido social, el orden público y los cambios en las reglas del juego. Tenemos un proceso constituyente, la pandemia, la crisis económica social, la desconfianza, la polarización. Hay una seguidilla de elecciones, hay mucho por ganar votos versus las convicciones del punto de vista político. Hay hoy día una situación particular que es gobernar sin la mayoría. Por lo tanto, aumentar las oportunidades y preguntarse cómo se atrae a Chile más inversión extranjera directa y cómo ofrecer estas oportunidades, tenemos que mirar la inversión pública concesionada en obras viales, portuarias, hidráulicas e inmobiliarias. Y hago presente la hidráulica porque estamos frente también a un cambio notorio en nuestros cambios climáticos y, por cierto, la distribución del recurso hídrico. La inversión privada que hay que priorizarla en estrategia de proyectos donde el servicio de evaluación ambiental pueda actuar con la debida y total diligencia. Hoy día tenemos ejemplos muy claros de proyectos mineros, energéticos, incluso industriales, que en Chile se demoran 4 o 5 veces más
que en países desarrollados, especialmente Australia o Nueva Zelanda. Y ese es un tema que también incide en el momento de avanzar en la inversión extranjera y en la seguridad y oportunidad de la misma. Tenemos que avanzar en un plan de licitación de terrenos fiscales, plataforma y nuevas oportunidades. ¿Qué nos falta? Garantizar las oportunidades. Quizás tendríamos que revitalizar o volver a instrumentos como el Decreto Ley 600. Tenemos la necesidad de zanjar discusiones dentro de los marcos legales para generar terreno fértil, como el caso previsional, laboral, tributario y aguas. Debemos a esta altura generar las condiciones habilitantes con un respeto irrestricto al Estado de Derecho, la Constitución, las leyes y, por cierto, generar la paz social. Finalmente, quiero decir que para que Chile tenga más crecimiento, empleo y desarrollo, es absolutamente necesario contar con los capitales y proyectos que realizan los inversionistas extranjeros en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una súper breve presentación. Déjenme partir felicitando el esfuerzo que está haciendo AmCham y la UDD por esto, Cristian en particular. Déjenme partir por una breve reflexión. Me puse a leer qué determinaba la inversión extranjera directa, qué dice la literatura hoy día, para ver, bueno, qué cosas hay que mirar. Y la verdad es que me encontré con una literatura mucho menos robusta estadísticamente de lo que se esperaba. O sea, hay muchas historias, de lo cual leo lo siguiente. Primero, hay muchos tipos de inversión extranjera directa. Hay horizontal, en que pensemos Europa del Este con Europa, en que hay, los bienes van y vuelven, o en Asia. Hay vertical, creo que la nuestra es un poco más vertical, en algunas dimensiones, en minería, por ejemplo. Hay a veces que se quiere acceder a un mercado, nosotros somos muy abiertos, así que esa no es una razón. Hay a veces que se quiere hacer una plataforma exportadora a través de un tercer país. Yo creo que ahí tenemos bastante de eso. Pero al final del día, mi lectura fue que importa mucho la calidad y el costo del capital humano. Parece ser ese un determinante muy importante y generalizado a través de muchos estudios. Importa la distancia, igual que los modelos gravitacionales de comercio. Eso no es muy bueno para nosotros, pero tampoco estamos tan lejos. Y por último, importa mucho la calidad institucional, algo que Juan ya mencionó harto y que quiero remarcar. El riesgo de expropiación es posiblemente el riesgo más grande que tiene un inversionista extranjero en un momento del tiempo, especialmente en países que no son desarrollados ya. Y por lo tanto ese es un aspecto que aparece fuerte. Bueno, con eso en mente, veamos cómo estamos en general. Y yo sé que volver a los 30 años hoy día no está tan de moda, pero fíjense, aquí hay un gráfico simplemente de cómo ha estado la inversión extranjera directa en Chile, cómo estuvo en Latinoamérica, cómo estuvo en la OCDE y en el mundo en la década del 70, 80, 90, los 2000 y los 2010, hasta el 2019. Y es bien impresionante lo que hizo Chile. Uno de los 10 como bullets del Washington Consensus a comienzos de los 90 era cómo hacer que haya más inversión extranjera. Y Chile lo logró muy bien. Es cierto que en los últimos 3 años ha bajado harto, y ahora promedio de los últimos 3 años somos promedio Latinoamérica, digamos. Igual el doble que el mundo, pero algo bajo. Este es el vaso medio lleno. Déjeme pasar ahora a un segundo tema que quiero mencionar, que es cómo leer la encuesta que se va a empezar a hacer de ahora para adelante y que hoy día presenta. Cristian hizo una presentación bien larga y yo quiero hacer un zoom a un aspecto en particular, que es, ¿sabes qué? Pongamos todo junto, porque nos mencionó muchas cosas. Y hay básicamente 43 dimensiones medidas. Y yo las ordené de los que tienen como buenas notas a malas notas. Aquí está puesto básicamente un máximo de 100 y un mínimo de menos 100. ¿Okay? Da lo mismo la fórmula. Y bueno, hay de todo. Y si uno se mete a qué es lo bueno que tenemos,
Cristian, Juan ya lo mencionaron, hay algunas cosas que funcionan bien. Yo diría que somos un país muy abierto, hay disponibilidad de recursos, hay buena onda en general de la gente, de la autoridad a la inversión extranjera. No tenemos ningún apego a estar en contra de eso. Pero yo creo que es bueno mirar lo malo. Y ahí hay oportunidades grandes de mejora, ¿no? Y ahí hay un listado de cosas que aparecen. Aquí están los 10 peores, digamos. Y si yo veo los 10 peores, encuentro que básicamente hay 5 que tienen estrellitas y 5 sin estrellitas. Los 5 peores sin estrellita están relacionados básicamente con nuestros procesos políticos actuales. La estabilidad social, la estabilidad política, la institucionalidad política, el funcionamiento del Estado de Derecho. Son puras dudas que creo que, bueno, estamos en la mitad de un proceso constituyente, es imposible no tenerlas. Quizás lo bueno es que muchas de estas preguntas, cuando se le pregunta más hacia adelante, los inversionistas lo ven con algo más positivo. Yo simplemente aquí diría que me cuesta pensar que, dado que uno va a tener un proceso constituyente, uno pueda tener un proceso constituyente mejor reglado y más ordenado que el que estamos teniendo. Esto no quiere decir que hay gente, y no quiero contradecir a aquellos que dicen, pucha, no, es que mejor no tenerlo, ya. Pero lo tenemos. Y dado que lo tenemos, yo creo que por lo menos en estas dimensiones sin estrellita, estamos haciendo un proceso bastante ejemplar desde el punto de vista republicano en el sentido de las reglas. Y los con estrellita, acá son básicamente cuestiones que tienen que ver con, yo diría, fallas del Estado. Fallas en seguridad, fallas de coordinación entre el mundo público y privado, la eficiencia de los permisos, de los procesos de permiso, la gente no habla inglés, etc. Entonces, hay cosas que yo creo que por mucho proceso constituyente que tengamos y por muchas complicaciones de incertidumbre que eso lleve, no podemos sacar la vista a la pelota algunas de estas cosas que son mejorables simplemente con un mejor Estado. Y yo creo que es malo como decir, ok, como hay incertidumbre no hay que hacer estas cosas. No estoy diciendo que nadie lo esté planteando, pero no le saquemos la pelota, los ojos a la pelota en esta zona. Y quiero terminar simplemente comentando un tema más específico todavía, que tiene que ver con la predictibilidad y las reglas. Yo creo que Chile está hoy día sufriendo un premio por riesgo bastante mayor en el riesgo de hacer negocios, que es muy distinto al premio por riesgo soberano de que a uno no le paguen la deuda emitida por el fisco. Esto tiene que ver con tener básicamente reglas que uno tenga cierta confianza que no va de repente cambiar y el negocio hacerse no rentable de un día para otro. Y de hecho, cuando se le pregunta por los procesos regulatorios en la encuesta a los inversionistas, están particularmente preocupados. Y peor, la estabilidad de los procesos regulatorios no los ven como algo que vaya a mejorar. Y por lo tanto aquí yo creo que hay una gran tarea política y técnica de cómo mejorar este aspecto. Y déjeme simplemente terminar, porque hay decisiones administrativas que se han hecho en los últimos tiempos que yo no comparto simplemente. Creo que le agregaron ruido a estos temas. Está el tema de las tarifas a los generadores por el alza del dólar y que se hizo respecto a la tasa de interés de eso. Vaya para la suma, se tuvieron que comer un saco los generadores. Tenemos un problema con los peajes en la autopista urbana, esto va a terminar, ya está en el panel, innecesario. Hay decisiones ambientales con demoras, etc. Vaya para la suma, yo creo que hay aspectos que están en la mano del Ejecutivo de manejar mejor, y creo que hay que tener particular cuidado en este ambiente que se hace con esos aspectos que mencionaba. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Gran herramienta. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora continuamos con Andrea Topman. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de compartir, denme un segundo, paciencia. Compartir algo nada que ver para eso, ¿no? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, está perfecto. Sí, o sea, una que dice lo que más miramos. ¿Eso? Esa misma está. Ok, muchas gracias.
Primero agradecer por la invitación y la verdad un honor estar hablando después de grandes panelistas. Me pidieron a mí que tratara de decir qué es lo que miramos desde Quiñenco al momento de decidir en qué país invertir. Y como yo soy súper obediente, eso es exactamente lo que voy a hacer, pero van a tener que perdonarme y aceptar que en algunas partes de mi presentación me escape un poquitito y hable también de la situación de Chile, pero yo creo que hilado con respecto a lo que me pidieron, que era una visión desde el holding en el cual yo trabajo, que tiene una visión de internacionalización que es parte fundamental de la estrategia corporativa, sin por ello dejar de ser permanentemente un actor en Chile y sin perder el compromiso que tiene. Y esta visión de internacionalización obedece a principios básicos económicos de diversificación, pero también de una búsqueda de mayor retorno potencial. Entonces, en esta etapa de expansión global que se encuentra Quiñenco y que se encuentran las empresas que están en este estudio, la pregunta obvia pero importante es ¿hacia dónde vamos? ¿A qué país nos vamos? Y traté de clasificar esto en 4 variables fundamentales que miramos, pero es una clasificación artificial y hay hartos bordes bien difusos y se va a mezclar uno con otro, pero ojalá que se entienda a dónde voy. Lo primero es siempre muy importante tener presente cuál es el punto de partida al momento de evaluar a dónde vamos, cuál es el destino. Obviamente es muy importante todas las condiciones propias de la empresa, la ventaja comparativa, cuál es la composición sectorial, geográfica, etcétera. Pero también las condiciones actuales y futuras del país en el cual estamos nosotros hoy día, que es Chile. Y esto lo extrapolamos también a las condiciones actuales y futuras de los países desde donde viene la inversión extranjera directa. Y ahí quiero hacer mi primer punto. Este estudio, maravilloso, tiene origen en 9 países, todos con un PIB per cápita mucho mayor que el nuestro. En el caso más cercano es el doble del nuestro, en el caso más lejano es el 5,5% del nuestro, 5,5 veces el PIB per cápita chileno. Y por lo tanto estamos hablando de una decisión que se toma de venir desde un país de más desarrollo a un país de menos desarrollo. Eso es relevante al interpretar los resultados y yo creo que no se ha dado demasiada importancia al tema. Creo que esto representa efectivamente una porción importante de la inversión extranjera directa, más del 50%, pero deja fuera algunas inversiones importantes que yo creo que además podrían ser crecientes en la nueva etapa de internacionalización, por llamarla de alguna forma. Y además yo creo que estas son decisiones que se tomaron, no sabemos, porque por lo menos lo que yo he visto del estudio no hay una pregunta desde cuándo usted está instalado en Chile. Y probablemente mirando el gráfico de Rodrigo Valdés, esas decisiones fueron tomadas en esa época donde aumentó muchísimo, en esas décadas de los 90, de los 2000, donde aumentó muchísimo la inversión extranjera directa, y que probablemente lo hacían pensando en el Chile del momento y en el Chile futuro, pero ups, aquí hay una caída en varias dimensiones, en indicadores objetivos, y aquí lo único que puse es la del PIB tendencial, pero uno podría mirar algunas otras para tratar de entender qué están mirando los países en Chile para poder venir y lo que nosotros miramos del resto del mundo. Lo que miramos del resto del mundo es que la gran mayoría de nuestras inversiones parecidas a la de este estudio, es decir, de más a menos, de más desarrollado a menos desarrollado, era que valorábamos en forma muy importante, hace varias décadas atrás, la cercanía geográfica, idiosincrática, y lo que nos lograba y nos permitía hacer un mejor traspaso de las ventajas competitivas de estos mercados de destino. Entonces elegíamos particularmente países en América Latina. Nuestra primera etapa de desarrollo son países latinoamericanos. Hoy esas diferencias y esas distancias, y Rodrigo lo comentó muy bien en cuando hace una visión de qué dice la literatura, esas distancias siguen existiendo, pero son cada vez más chicas. Los costos de transacción son menores de irse más lejos, hay convergencias regulatorias, hay convergencias en las prácticas socialmente aceptadas, hay diferencias culturales que son mucho menores, la globalización además nos junta a todos y por lo tanto la diversificación en términos de tratar de aislar las fluctuaciones son menores y por lo tanto todo eso reduce los beneficios de irse a un país
menos desarrollado, que en el caso de Chile, con respecto a los inversionistas a quienes le estamos preguntando, es justamente lo que está pasando. Entonces, hay una visión de un cambio en el entorno de por qué Chile tiene que hacer más trabajo con respecto a atraer. Mi segundo punto, estos son 4 puntos, así que no se asusten. El segundo punto es que lo que tenemos que ver también es la relación entre riesgo y retorno. Cuando nosotros decidíamos invertir en países de menos desarrollo hace un par de décadas atrás, lo que decíamos es, ok, son más riesgosos, hay más volatilidad, hay menos estabilidad, pero hay un retorno esperado mayor, y son las líneas blancas y amarillas en este gráfico. Hoy día esa relación, llegando al 2020, se vuelve más tenue, es más pequeña y por lo tanto, de nuevo, esa relación de riesgo-retorno nos hace la tarea más difícil para atraer inversiones. Además, hoy día hay mucha conciencia de que tenemos que aplicar los mejores estándares de gestión independiente de donde estemos. Había un dicho antiguo que decíamos que era a donde fueres harás lo que vieres. Bueno, eso ya no funciona, y por lo tanto todas esas diferencias que uno podría tratar de usar con respecto a menores costos en el país de destino, y dado la interrelación, ya no existen tampoco, y por lo tanto, de nuevo, hay una necesidad imperiosa en Chile de avanzar en tratar de atraer. Y de hecho, en nuestra estrategia corporativa, en el caso de Quiñenco, pasamos desde la empresa nacional a la multilatina, a las inversiones en países desarrollados. Nuestras 2 más grandes inversiones en los últimos años son en Estados Unidos y en Londres. Entonces, lo tercero, mirar qué es lo que nos ofrece el mercado, y sobre todo, no solo las condiciones de entrada, que Juan habló de ellas, pero también las posibilidades de crecimiento. Para nosotros es muy importante entrar en un mercado y poder crecer en él. Nosotros no funcionamos bien a pequeña escala. Y este estudio, la encuesta, la verdad, representa grandes empresas. El énfasis en gestión de excelencia requiere ir avanzando en tamaño, y ese tamaño tiene topes distintos en distintos países. Y nosotros hemos encontrado que en algunos países es muy difícil entrar porque el tope es muy bajo, y Chile es un mercado bastante pequeño. Y para entrar y conocer mejor a los países necesitamos hacer alianzas estratégicas con talentos locales. Y ahí es muy importante la calidad del talento local, y eso tiene que ver con condiciones de mercado laboral que, como vimos en el estudio, no son tan halagüeñas como uno esperaría, o tan bien evaluadas como uno querría que fueran. En el caso de Chile, bueno, eso mismo nosotros evaluamos en países externos. Por último, es importante todo lo que tiene que ver con las condiciones de largo plazo y condiciones políticas, regulatorias y sociales de largo plazo. Cuando una empresa se internacionaliza, no piensa en los próximos 3 meses, no piensa en los próximos 3 años, que es lo que pregunta este estudio. La verdad que piensa 10, 20 años. Nosotros entramos en un país para hacer una inversión de largo plazo, no solo porque en el corto plazo no alcanzamos a hacer toda la inversión necesaria, y el payback entonces toma tiempo, sino porque esperamos permanecer por bastante tiempo y crecer dentro de esos países. Para eso las condiciones deben ser lo más predecibles posible, y la estabilidad macro, política y social son fundamentales. Esto último, lo social, aparece en las encuestas, en esta y en muchas otras, como uno de los elementos que están más difíciles de enfrentar en un proceso como el que estamos enfrentando en Chile, un proceso constitucional que trae mucha incertidumbre, y es entonces una poderosa razón para que estemos, yo creo, actuando en todas esas otras variables que sí podemos actuar, y que podríamos en el fondo tratar de compensar en parte algo inherente a este proceso. Entonces, para terminar y adelantándome a lo que yo creo que va a ser el resto de esta sesión, no olvidemos que cuando nosotros miramos y hacemos la decisión de qué países invertir, en el caso de Quiñenco, miramos al mundo completo, miramos muchos países de destino. Los inversionistas que miran a Chile también miran a muchos países y los hacen competir. Y esa diferencia y esa ventaja de haber venido a Latinoamérica, un país menos desarrollado, hoy día yo creo que es menor. Vivimos en un mundo que está altamente interrelacionado, entonces la parte cíclica no es una compensación. Hay mucha inestabilidad, particularmente en Chile, en los próximos 3 años, y los retornos no compensan como compensaban antes. Entonces,
Hoy día yo creo que lo más importante es volver a pensar cómo Chile no pierde atractivo, sigue siendo un destino apetecido como era en los 90 y en los 2000 para inversiones extranjeras, y también logre retener a quienes ya vinieron, a todos estos inversionistas que ya están en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Quería partir entrando de lleno a la coyuntura, a lo que Rodrigo llamó los problemas que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo, el proceso social y político que estamos viviendo. Juan, quería partir contigo. Yo me imagino que tú recibes muchos llamados telefónicos de empresas extranjeras que te plantean sus preocupaciones. Y a mí me gustaría saber que tú nos contaras cuáles son esas principales preocupaciones que ellos manifiestan. Y te lo pregunto en un marco en donde tuvimos manifestaciones violentas el domingo pasado y en donde el próximo domingo se inicia un proceso constituyente, hay un plebiscito y donde probablemente se va a iniciar un proceso constituyente. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que te manifiestan en general los inversionistas extranjeros? Bueno, yo diría que no solo inversionistas directamente, sino que también cámaras binacionales de comercio. Y también diplomacia a través de los embajadores de la Comunidad Económica Europea, para ser bien específico. Yo diría que hay que destacar, voy a ir por lo positivo. Primero es decir que ellos ratifican su interés y confianza en poder seguir invirtiendo en Chile. Yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, hacen presente su preocupación en los cambios que puedan existir en las reglas del juego. Ellos tienen una preocupación de nuestro proceso institucional y constitucional, y por cierto, muy importante, para poder determinar esas inversiones futuras. Y finalmente también tienen una preocupación respecto a la forma o al trato que hoy día tiene la inversión extranjera desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista institucional de la relación. Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en hechos concretos, como por ejemplo la ley que regulaba los servicios básicos, que para un inversionista extranjero una situación de ese tipo es inentendible. O bien situaciones como concesiones que se ven afectadas, independiente de la contractualidad que tienen, respecto de un proceso en una pandemia donde cambia las reglas del juego claramente en la proyección futura de esa concesión. Y ahí obviamente tiene que haber una mirada que permita, como lo tiene en este caso Colombia u otros países, donde existe la flexibilidad de poder mirar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, ellos ven con preocupación el proceso de largo plazo, porque son inversiones de largo plazo. Hay cambios regulatorios importantes, entre ellos la reforma de pensiones, que hace cambiar una industria en términos de su valor, de su negocio, de su servicio, y hay cosas que son más bien también de largo plazo que se ven afectadas por la coyuntura inmediata, tanto política como de la crisis no solo social, sino especialmente sanitaria. Yo diría que esas son las principales preocupaciones, José Tomás. Rodrigo, lo planteaba Juan recién, son los cambios en las reglas del juego y también los procesos que se van a abrir hacia adelante, lo que genera más preocupaciones. ¿Tú dónde crees que están los principales riesgos del proceso constituyente que vamos a partir el próximo domingo, que podría partir el próximo domingo? ¿Cuáles son los principales riesgos que tú ves y cuáles son los hitos principales que pueden ir también disipando esa incertidumbre que vemos en torno a este proceso que se inicia? Bueno, a ver, yo creo que vamos a tener primero un tema complicado
porque lo que se vio el domingo en violencia muestra que hay un grupo, no muy grande, pero hay un grupo de gente que la verdad es que no le interesa demasiado el proceso democrático, el proceso constituyente, está en otra. Y creo que lidiar con ese mundo va a ser difícil, y eso creo que va a ser un riesgo siempre, de cómo manejar esa parte que de nuevo es chica la sociedad, pero es compleja. Yo creo que va a ser importantísimo la elección de los constituyentes. Yo creo que en ese proceso se va a disipar, en esa elección, se va a disipar harto de la incertidumbre. En tercer lugar, yo quiero mencionar un escenario malo que me preocupa a mí, que es que en la convención no haya avances rápidos en cómo se va a ir votando, en lo que se llama el reglamento, ¿no? Creo que eso sería una muy mala señal, porque de todos los escenarios que yo veo hacia adelante, el que me da más, me preocupa más, es que la convención no sea capaz de acordar a tiempo cosas, y que pase un año y que sea una convención, digamos, que refleje lo que hemos visto el último año, y no un switch muy importante que hay que lograr, que se lo escuché a una profesora española de Derecho, que decía que en España todos entendieron muy luego que la Constitución tenía que ser simultáneamente de todos y de nadie. Y ese switch todavía no lo veo. Y creo que mientras antes pase mejor, porque si no, no va a haber convergencia. Si la elección no trae demasiada sorpresa de la parte de los convencionales y hay un avance rápido en ponerse de acuerdo en este nuevo, esta nueva paraguas que debemos tener de convergencia, creo que se pueden levantar bastante rápido los mayores riesgos. ¿Y qué nivel de posibilidad le das a ese escenario? No, yo creo que ese escenario es mi escenario central, ¿no? Yo quiero ver este proceso como una oportunidad increíble que pudimos lograr pactar en Chile, y no escoger caminos que son mucho más complicados. Por lo tanto, le doy un escenario como un escenario más probable. Perfecto. Pero no lo doy por seguro, y por lo tanto creo que todos tenemos que aportar a construir ese clima que la profesora española mencionaba. Andrea, tú en tu presentación hablabas sobre los retornos esperados de los lugares en donde invierte el Grupo Quiñenco. Hablaba justamente de las condiciones de largo plazo, no a 3 años, sino que de más largo plazo hacia adelante, en definitiva como de la predictibilidad que tienen esos países en donde ustedes invierten, y también llamadas a que Chile no pierda su atractivo. Te lo pregunto de vuelta. ¿Cómo lo hace Chile para no perder ese atractivo, para transformarse en un país hacia adelante predecible en lo que depare el futuro? Es una buena pregunta, porque yo creo que no lo tenemos 100% claro, porque hay muchos elementos que juegan al mismo tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con estabilidad político-social, creo que es fundamental, y de hecho está evaluado así en la encuesta, ¿cierto? Pero va a depender de cómo salgamos de este proceso constituyente, que si uno quiere pensar optimistamente puede ser la gran oportunidad, pero también lo podemos salir mal. Esa es mi primera preocupación. Entonces, creo que todos tenemos responsabilidad de que salga lo mejor posible. Me faltan líderes que estén tratando reconociendo a varios de ellos que sí están haciendo la pega. Creo que nos falta mucha discusión con respecto no solo al reglamento, sino que al contenido, y a alguna forma en que contengamos la polarización y la falta de búsqueda de acuerdos. Entonces, lo primero, en el contexto político-social, yo creo que hay un trabajo enorme, pero me es un poquito más lejano. Entonces, yo creo que internamente hay otros elementos que sí podemos seguir trabajando, que puedan empezar a contrarrestar este riesgo retorno, que vemos un riesgo creciente y que va a ser así, desgraciadamente, por los próximos 3 años, porque esto no se resuelve rápidamente. Pero entonces, ¿qué hacemos para que el retorno compense parte de esta diferencia?
Y yo creo que ahí tiene que ver mucho con cosas que hemos dicho mucho, pero hemos hecho no tanto. Capital humano, capital humano, capital humano. Capacitación. Venimos saliendo entonces ojalá saliendo, de un proceso muy doloroso en términos de impacto en las condiciones de empleo de las personas que van a ser permanentes. Y creo que no hemos aprovechado de buena forma el tiempo que tenemos y las nuevas herramientas a través de la tecnología que tenemos para recapacitar a los trabajadores y para darle nuevas herramientas. Cuando nosotros miramos al extranjero, miramos el talento local porque la gestión se tiene que hacer con el talento local. Esta encuesta nos dice que ahí hay algunos topes que son, o sea, no solo el problema de que no hablen inglés, sino que hay otros más que sí podríamos enfrentar incluso con todo lo demás que está pasando en Chile, que nos podrían aportar. Lo mismo en términos de el exceso de regulación, la complejidad regulatoria. Yo creo que hay muchos temas que podemos seguir avanzando en el mientras tanto resolvemos esto otro que básicamente va a estar siempre con nosotros por los próximos 3 años. Juan, para cerrar el tema constitucional, veías que Rodrigo le asignaba una posibilidad, un escenario central a un escenario más optimista respecto de la designación de los convencionales y las reglas que se impongan en el desarrollo del proceso constituyente. ¿Tú coincides con ese escenario o le ves más riesgos al proceso que se inicia? Bueno, yo creo que está entre Rodrigo y la Andrea las respuestas, digamos, ellos lo mencionaron. Yo lo que puedo es hablar desde mi experiencia. Cuando yo asumí la CPC, mi principal preocupación fue tratar de entender en profundidad el proceso. Le pedí a un constitucionalista muy equilibrado que me ayudara, y eso nos permitió a los presidentes de la rama y a un grupo de empresarios iniciar un proceso de conversaciones con diferentes representantes de muchos profesores constitucionalistas que espero tengan un rol muy importante en el proceso. Y mi experiencia es que mirando este proceso desde la racionalidad, yo creo que tenemos una chance de tener un proceso razonablemente equilibrado que fomente la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, como bien lo dijo Rodrigo, va a depender no solo de los constituyentes o quienes participen, ya sea congresistas o asambleístas, sino que va a depender de las reglas con que eso se juegue y la velocidad de esos acuerdos. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos presenciado un deterioro político, especialmente en la Cámara de Diputados, que hacen ver, por lo menos desde mi mirada, estoy tratando de interpretar los comentarios tanto de Rodrigo como de Andrea, donde ahí tú ves que si se da ese escenario, pasa a ocurrir que nos podemos perder la oportunidad. Y nosotros estamos hablando acá de inversiones de largo plazo, y lo que estamos discutiendo es las bases de lo que va a acontecer en el largo plazo. Por lo tanto, todo lo que nosotros discutamos y acordemos en los próximos 2 años o en el próximo año y medio, lo que va a acontecer ahí es el futuro del país y el futuro de un país que debiera tender a ser estable, desarrollado y próspero para todos, más inclusivo, por cierto, y que resuelva sus problemas sociales. De lo contrario, lo que podemos terminar en un país frustrado, como bien lo dijo elegantemente la Andrea, y eso sí es, en mi opinión, preocupante. Y eso va a depender de un factor político y de líderes que realmente salgan a la cancha en la búsqueda de estos objetivos. Y esos son los que hoy día, de alguna forma, se ven escasos.
y especialmente, para ser bien específico, en la centroizquierda, que también lo hizo durante tantos años en Chile y que hoy día no ha sacado, a mi juicio, su voz con toda fuerza, precisamente en aquellos valores y principios que puedan permitir la estabilidad futura. Porque al final, de lo contrario, es fácil, es cuestión de cruzar la cordillera, hay que tomar un avión que se demora 1 hora y media y ver cómo los países se frustran. Esa es mi opinión, José Tomás. ¿Ese déficit lo ves más en la centroizquierda que en la centroderecha? Yo creo que sí, porque al final... Ahora, Juan, por ejemplo, un proyecto en el cual tú te manifestaste en contra, que permite el retiro del 10% de las pensiones, fue aprobado mayoritariamente en la sala. Bueno, yo creo que eso fue un error. Fue un error de todos los que aprobaron ese proyecto, porque el propósito de los fondos de pensión son precisamente, es un ahorro obligado o un impuesto al trabajo obligado que permite que en el largo plazo esa persona pueda tener una buena jubilación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquellos que aprobaron ese proyecto actuaron en forma incorrecta bajo mi concepto. Rodrigo, quería llevarte a un tema un poco distinto, independiente que si quieres responder a algo de lo que haya dicho Juan, también puedes hacerlo. El estudio evalúa mal el tema de la eficiencia de los procesos y los permisos medioambientales. Y también evalúa mal la coordinación entre pública con la sociedad. Tú lo mencionaste respecto del peligro que significa cambiar las reglas del juego. También lo mencionó Juan en su exposición. Entonces, primero quería preguntarte si ves algún peligro en que en el tema de la eficiencia del Estado hemos estado hablando durante muchos años y probablemente durante los próximos 2 años, no sé si va a estar dentro de las prioridades, digamos. No se ha avanzado y probablemente no sé si se vaya a avanzar durante los próximos 2 años en ese tema en específico. Por eso mismo te quiero preguntar sobre el riesgo que tiene estos 2 aspectos que han sido mal evaluados y que se relacionan de alguna manera con el tema del cambio de las reglas del juego que tú mencionabas también. A ver, déjame partir por un tema factual que quiero mencionar respecto de los rendimientos de Chile que mostró la Andrea, que creo que es un gráfico bien interesante, mostró algo bien técnico, ¿no? Que es el Sharpe Ratio, que es básicamente la rentabilidad sobre la volatilidad. Y hay ciclos en el mundo, Chile sigue esos ciclos, pero hay 2 momentos en que Chile lo hace particularmente mal respecto del resto del mundo. Y esos años son el 2012 y 2013, y a partir del 2017. Ahí es donde se separa Chile. Eso me lleva, voy a ser bien así jugado lo que voy a decir, pero que como que la socialdemocracia maneja mejor Chile que la centroderecha. En varias dimensiones, incluida esta. Y por lo tanto tengo algo de fe de que vamos a poder hacer mejores cosas en los próximos años. Bueno, saben que hasta algún candidato por ahí de derecha se declaró socialdemócrata, ¿no? Pero es bien notable cuando uno ve la historia de qué pasó de verdad en Chile en la bolsa, donde hubo alzas importantes y bajas importantes. Ahora, más en general, yo creo que sí es cierto que tenemos un tema político, técnico, súper complicado. Yo renuncié como ministro por un tema básicamente regulatorio. Y porque creo firmemente en que esos temas hay que tratarlos con un cuidado enorme. Esto no quiere decir que no haya que cuidar el medio ambiente o que los permisos no tienen que estar bien sacados, por el contrario. Pero se nos ha ido enredando esto, y mi problema mayor hoy día es la poca predictibilidad y lo que se demora en los procesos. Yo creo que eso es una pésima solución para la natural tensión que tiene que existir en un país respecto de visiones más medioambientalistas, más desarrollistas, más de corto plazo, pónganlo como quieran. Pero lo que no podemos hacer es que la solución de esa tensión sea la poca predictibilidad. No quiero ni siquiera decir dónde partió estos problemas, cómo han evolucionado, pero creo que es algo que tenemos que ponernos de acuerdo en que la solución que tenemos hoy día es la peor. Porque ni protege lo que se quiere proteger y además tiene todos los efectos negativos sobre las posibilidades de
desarrollo económico desde el lado al menos de la inversión. Ha sido súper difícil, creo que el diagnóstico está más o menos bien hecho, la SOFOFA ha trabajado harto estos temas, creo que se puede hacer algo. Quizás ayudaría, y aquí termino, en tratar de discutir ahora eficiencias del Estado también dentro del proceso constituyente. Yo creo que un principio que necesitamos y que se vio bien fuerte ahora con la pandemia, la repartición de las cajas del lado del Estado, le costó mucho. Fue difícil armar eso. Yo creo que son ejemplos en que hay que hacer mucho esfuerzo y quizás poner incluso en la Constitución este principio de eficiencia estatal que tenemos que buscar con más fuerza. Andrea, te quería llevar justamente a esos temas de fondo. Rodrigo hablaba sobre la eficiencia del Estado y la posibilidad de que eso quedara sujeto en la Constitución. Tú también hablaste sobre el tema del capital humano, hablaste también en tu presentación sobre el PIB tendencial. ¿Crees que vamos a vivir 2 años en los cuales esos temas, y hay un riesgo en eso, en que esos temas van a estar absolutamente alejados de la agenda? ¿O crees, al contrario, que el proceso constituyente quizás es una oportunidad para meterse en serio en temas como esos? A ver, yo creo que claramente hay una oportunidad. Tengo la esperanza de que así sea, pero estoy bastante poco optimista de que tengamos el espacio para hacerlo, porque veo poca disposición a escucharse entre los distintos grupos. Creo que el buscar reglas comunes y la descripción de Rodrigo, creo que era una profesora española, me gustó mucho con respecto a qué es lo que estamos tratando de hacer. No veo que haya esa disposición, veo mucho más probable que tengamos una convención constitucional de personas con alto reconocimiento de nombre, pero con poco capacidad de negociación, que yo creo que es una habilidad que no todos tenemos. Creo que hay elementos fundamentales que tienen que ver con la eficiencia del Estado y que tienen que ver con problemas importantes, presentes y futuros de sostenibilidad fiscal. No por nada recibimos una baja de nota soberana la semana pasada, o sea, tenemos claramente un riesgo hacia adelante en un ambiente político que va a ser de alta demanda, porque vamos a salir claramente, o estamos ya en un mundo con más pobreza, con más desigualdad y con mucha presión social por un montón de expectativas que está poniendo la gente en un proceso que de verdad no se las va a resolver. Entonces, yo no sé, la verdad no soy constitucionalista, pero me cuesta entender cómo poner en la Constitución que el Estado debe ser eficiente nos va a llevar a ser eficiente. O sea, hemos hecho 20 comisiones, estamos trabajando, Rodrigo trabajó directamente en eso, yo lo he mirado de afuera, y claro, uno puede tener todas las buenas intenciones, pero esto nos supera. Creo que tenemos elementos que están trabando el crecimiento del país. Creo, mi gráfico del PIB per cápita muestra no solo esos PICs que Rodrigo habla con respecto al retorno en los años de la socialdemocracia, pero nos muestra que efectivamente hoy día estamos creciendo potencialmente o tendencialmente la mitad de lo que crecíamos hace 10 años atrás. Esos son problemas estructurales y el crecimiento está asociado a la posibilidad de resolver esas aspiraciones frustradas de las personas. No veo que nosotros seamos capaces en la Constitución de resolver eso. Creo que son caminos paralelos y tenemos que ser súper claros para no defraudar, porque siento que la rabia y la frustración que hay hoy día en la calle tiene que ver con eso, con expectativas que no vamos a poder cumplir, y me da mucho susto de que eso termine en una bola de nieve.
Juan, tú mencionabas el tema de las reglas del juego, del cambio en las reglas del juego, como uno de los principales riesgos, una de las principales preocupaciones también de la inversión extranjera. Rodrigo incluso comentaba algunos de los casos, como el tema de las concesionarias o los problemas que han enfrentado el gobierno con las generadoras. Tú ves ahí también un problema grande en el gobierno, pero también en el Parlamento, considerando que también se están discutiendo otros proyectos que también pueden implicar cambios. Por ejemplo, la ley de glaciares, se está discutiendo ya un nuevo retiro de otro 10%, ya comentábamos recién respecto del primero. ¿Ves ahí como un ánimo quizás de las autoridades o una sensación que está generando cada día más cambio de reglas del juego y quizás eso termina afectando más fuertemente a la inversión extranjera? Escucha, por ahí la segunda me sacó una frase para el bronce hace un tiempo atrás, que ya no me puedo desmarcar, ¿no es cierto? Cuando yo dije, tenemos el peor parlamento desde el retorno a la democracia, y yo creo que eso representa, José Tomás, parte de la pregunta y la respuesta que tú mencionas. Yo quiero aprovechar esta tribuna para decir dos cosas. Y que dice relación con parte del planteamiento que hace la Andrea. Y quiero poner un símil. El año 89 se retorna a la democracia, en un proceso que institucionalmente ha sido ejemplar para la historia de la humanidad. Salir de una dictadura en democracia es un proceso positivo. Pero yo tengo un acento en que en ese momento se retorna a la democracia con el general Pinochet a cargo del ejército como general en jefe, con senadores designados. Sin embargo, hubo un proyecto político que ante la adversidad constitucional fue capaz de llevar adelante el desarrollo del país y hacer cambios graduales en forma permanente, en un clima de entendimiento, y vemos que hoy Chile ha entrado en una fase intermedia hacia su desarrollo, derrotó la pobreza y logró generar estabilidad, crecimiento hacia adelante. ¿Dónde está mi preocupación? Mi preocupación no está en que podamos lograr un proceso constitucional razonable. Yo creo que eso se va a lograr. Va a depender, por cierto, de los candidatos y de la racionalidad de los equipos técnicos que estén detrás de ellos. Sin embargo, yo lo que veo es la preocupación del proyecto país. Y ahí me quiero quedar con las palabras de Andrea cuando ella dice, no es tan fácil poner en un papel los derechos, no es tan fácil poner en un papel, en una constitución, la modernización del Estado, no es tan fácil poner las declaraciones de principios si no hay un proyecto país. Como por ejemplo, evitar la captura del Estado, y yo no sé si va a haber fuerza, y especialmente de un sector, para decir, oye, ¿sabéis qué más? El último enclave de la dictadura fue el estatuto administrativo que no permite modernizar el Estado. Y me refiero ni siquiera al Estado. Los colegios públicos no pueden remover a sus directores y suma y sigue. Entonces yo digo, chuta, este va a ser una prueba de fuego que va a marcar realmente el Chile del futuro. Y ahí está la diferencia, que es otra frase del bronce que me ha jugado bien en contra, cuando uno dice, yo soy admirador de los países anglosajones, porque en los países anglosajones, si bien es cierto, existe cierta regulación, pero lo que existe es el proyecto político, el propósito de hacer bien las cosas y avanzar en sus soluciones. Y ahí yo creo que Chile tiene mucho que avanzar. Menos regulación y muchísimo más acción. Y finalmente quiero poner solamente en la balanza que un proyecto minero en Chile se demora algo más de 7 años en lograr toda su permisología y poner en marcha, con todo el costo que eso significa, con la cantidad de asesores que hay que contratar, con los problemas políticos que eso trae. Y en Australia, o en Europa, incluso en España, te demoras entre 1 año y medio y 2.
Entonces, yo creo que todos esos son los factores que van a determinar si Chile va a tener un proyecto político, va a tener una operación que permita que el Estado sea eficiente para lograr lo que todos queremos, que es el anhelado desarrollo, porque sin el desarrollo, ninguna de las promesas, que algunas veces son irresponsables, se van a poder cumplir. Muchas gracias, Juan. Estamos súper topados en el tiempo, así que quiero hacer una última pregunta a Rodrigo y a la Andrea. La Andrea comentaba recién respecto de la decisión de Fitch de bajarnos la nota, la clasificación, perdón. Respecto de eso mismo, Rodrigo y Andrea también, ¿ustedes ven en un corto plazo o a cuánto tiempo la necesidad de avanzar en una reforma tributaria, que era algo que de hecho Fitch insinúa también en su análisis? Una reforma tributaria también significa un cambio en las rentabilidades esperadas para un inversionista extranjero que decide llegar al país. Entonces, ¿ven ese escenario y por dónde debiera ir una reforma si es que se decidiera avanzar en eso hacia adelante? Rodrigo. Pues yo creo que la respuesta a que va a ser necesario no tengo ninguna duda. Tomando las palabras de Juan respecto a algunos países anglosajones que son muy interesantes, ¿no? Y dejen mencionar Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Los tres hicieron pactos sociales cuando sus ingresos per cápita eran como los nuestros o un poquito menos, y lograron aumentar sus cargas tributarias muchos puntos, gradualmente en el tiempo. Y yo creo que parte del desarrollo de Chile pasa por eso. Por supuesto, con todo lo que uno quiera apretar el gasto en algunas dimensiones, pero yo creo que la carga tributaria va a ser mayor en Chile de aquí a, qué sé yo, 10, 15 años más, si es que somos exitosos. Y va a ser bastante más alta. ¿Cuándo? Es una pregunta bien difícil, porque yo creo que no es una cuestión que se haya que hacer ahora en la mitad de tantas cosas que están pasando, pero sí creo que es tiempo de pensarla, y de pensarla bien. Las dos últimas grandes reformas tributarias, que fue en el gobierno anterior y en este gobierno, déjenme decirles que se hicieron al alero de las campañas políticas, entre tres personas, sin datos de impuestos internos, sin discutir con nadie que pensara distinto, y por lo tanto salió lo que salió, en los dos casos. Creo que es tiempo de aprovechar la capacidad instalada que tenemos, pensar en serio esto, planearlo con calma, tratar de hacerlo de manera que simplifique lo más posible, que afecte lo menos la inversión, pero es un tema que yo creo que no es escapable para Chile en los próximos años. Andrea, ¿tú coincides con Rodrigo? Y si fuera así, ¿por dónde crees que debiera avanzar una reforma tributaria? Yo tengo una preocupación con respecto a la consolidación fiscal, que tiene que ver con ingresos y tiene que ver con gastos, ¿no es cierto? Creo que se nos olvida que esta crisis que estamos viviendo hoy día en base a la pandemia, la hemos podido, entre comillas, sortear más o menos, y uno puede tener calificativos distintos dependiendo de cómo ve la situación, gracias a que hemos hecho esfuerzos en el tiempo por tener recursos hoy día para disponibles para todas las herramientas que estamos tratando de desplegar. Pero también hay que ser conscientes de que esta no va a ser el último golpe, el último shock que vamos a recibir, y probablemente, de hecho, si uno mira la historia un poquitito cercana, ha sido cada 10 años golpes muy fuertes. No sé si además puede ser más corto el tiempo, y por lo tanto entiendo que puede ser un mal momento hoy día para hablar del tema, porque cuando uno está en el medio de la guerra quiere sobrevivir, pero siento que se nos puede pasar demasiado tiempo y nos golpee la siguiente crisis sin suficientes municiones. Dicho eso, entonces, entendiendo la dificultad de hacer esta discusión, pero también con la visión de que está latente, es evidente que está ahí, y por lo tanto cuando uno viene de afuera y quiere invertir en Chile, dice, aquí algo va a cambiar, tiene que cambiar. Y voy a especular y probablemente me voy a poner en el worst case scenario. Es decir, pucha, esta cuestión se va a ir todo al impuesto, a lo mismo. No quiero dar ningún ejemplo porque después me sacan de contexto. Pero en el fondo,
la gente ya lo está pensando. Cuando yo evalúo si estoy viniendo a invertir en Chile o si cuánto de mi margen de inversión va a ser en Chile y cuánto es afuera, yo sé que va a haber un cambio. Y por lo tanto, creo que es malo no enfrentarlo directamente ahora, porque es súper importante tratar de generar algo de certeza por alguna parte. Tenemos demasiadas incertezas. Lo segundo, y repitiendo lo primero, es que, dicho eso, estoy muy preocupada por nuestra capacidad de enfrentar las siguientes crisis. Y si no lo resolvemos pronto, nos vamos a ver metidos en la siguiente crisis, pero sin ningún tipo de capacidad de financiamiento, como le ha pegado a muchos de los países emergentes que hemos visto con peores resultados. Muchas gracias, Andrea. Estamos totalmente topados en el tiempo. Creo que fue una conversación súper interesante en la que logramos tocar distintos temas. Así que quiero agradecerle a los tres, a Juan, a Rodrigo, a Andrea, por haber participado en este panel. También agradecerle al ministro de Economía, Lucas Palacio, por su presentación. Agradecer a la Universidad del Desarrollo, agradecer a las 9 cámaras binacionales que participan en este proyecto: Alemania, Canadá, Japón, Australia, Italia, España, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Agradecerle a todos por este esfuerzo que, insisto, creo que va a ser un gran aporte para el debate y para entender de qué manera nos está percibiendo la inversión extranjera, la situación que estamos atravesando el país. Así que muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.